Objetivos: determinar la propiedad de densidad de diferentes sustancias puras y en solución, a través de diferentes métodos experimentales. Relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias, mediante el análisis de los datos experimentales. Introducción. En química, la densidad es una propiedad termofísica que se refiere a la cantidad de masa de una sustancia u objeto sólido en un determinado volumen. Se expresa como la relación entre la masa y el volumen que ocupa y se representa con la letra griega ρ o la letra latina d. La densidad es una medida que indica la forma en que las moléculas de una sustancia se ajustan en el espacio. En el Sistema Internacional, las unidades de densidad son kilogramos por metro cúbico. Existen varios tipos de densidad en química, entre los que se encuentran la densidad absoluta, también conocida como densidad normal o densidad real, es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Densidad relativa es la relación entre la masa de un cuerpo y la masa de agua a 4 grados Celsius, que tienen el mismo volumen que el cuerpo. Densidad media o densidad puntual. Se aplica a sistemas heterogéneos, es decir, compuestos por dos o más sustancias. La densidad media es un valor representativo de todo el sistema, mientras que la densidad puntual expresa la densidad en un punto específico del sistema. Materiales y reactivos. En esta práctica utilizamos el pignómetro, densímetro, la balanza analítica, una probeta, vasos de precipitado, termómetro y las sustancias a medir la densidad, que fueron suavitel, yogur, Coca-Cola y vinagre. Como primer paso en esta práctica, se pesó el pignómetro vacío, ya que este valor nos ayudará en futuras operaciones para definir la densidad de cada sustancia. El siguiente paso fue llenar nuestra probeta con agua y medir su densidad con nuestro densímetro. En esta parte de la práctica, para calcular la densidad del vinagre, introduje el densímetro dentro de la probeta que ya tenía previamente añadido el vinagre. Fue así como nos pudimos dar cuenta cuál era la densidad del vinagre. Una vez que tenemos ya el vinagre en el pignómetro, procedemos a pesarlo en lo que es la balanza analítica. Abrimos la balanza analítica, colocamos el pignómetro bien centrado y cerramos la balanza. Ya una vez que lo cerramos, observamos el resultado. En este paso lo que hicimos fue sacarle el gas a la coca pasándolo de un vaso a otro, ya que el gas es un factor importante para la variabilidad de la densidad. Ya una vez que nosotros consideramos que no tuviese nada de gas, ahora sí podemos utilizar el pignómetro y calcular su densidad. En esta parte de la práctica se puede observar cómo estoy utilizando una perilla, una pipeta y un vaso de precipitado, el cual está lleno con suavitel para después pipetearlo dentro del pignómetro que esté lleno, taparlo y después llevarlo a la balanza para previamente determinar su peso. En esta parte de la práctica se puede observar cómo llené una probeta de 250 mililitros a sus 3/4 partes para después introducir el densímetro y poder checar su densidad. Al introducir el densímetro, lo que pasó es que no pudimos checar bien su densidad, ya que el suavitel es un poco más espeso, entonces tuve que sumergir un poco más el densímetro y darle una ligera vuelta. Fue así como pudimos determinar su densidad ya correctamente.
En este paso vamos a necesitar un vaso precipitado, una perilla y una pipeta. En el vaso precipitado va a estar la sustancia que en este caso fue el yogur. Vamos con ayuda de la pipeta y la perilla a vaciar, a pasar el yogur en el pignómetro. Este pignómetro se debe de llenar hasta su punto, hasta el tope. Después ponemos lo que es la tapa y una vez puesta la tapa, debe de quedar una gotita, como podemos observar. Y procedemos a limpiar lo que se haya escurrido de manera muy cuidadosa. Le pasamos lo que es el trapo por encimita de la gotita que queda hasta arriba y procedemos a pesar. Después de haber realizado todo nuestro procedimiento con las distintas sustancias que ocupamos, obtuvimos los siguientes resultados. En nuestra primera tabla se muestran los resultados que obtuvimos pesando el pignómetro en la balanza analítica, y en la segunda columna podemos ver los datos que obtuvimos cuando ocupamos el densímetro. La tabla de la parte de abajo nos muestra los procedimientos, las fórmulas que ocupamos para calcular la densidad con el pignómetro y con el densímetro. Las fórmulas que ocupamos para determinar la densidad con el pignómetro fue la siguiente. Para sacar la masa, ocupamos el valor que pesó la sustancia menos lo que pesó el pignómetro vacío. Eso nos da un resultado y de ahí ocupamos la fórmula de densidad de masa sobre volumen, donde la masa es el resultado que obtuvimos anteriormente y el volumen es el que trae el pignómetro escrito en su envase. La fórmula que ocupamos para obtener la densidad con los datos del densímetro fue la de densidad relativa, que es la densidad de la sustancia sobre la densidad de la referencia. En este caso, la densidad de esa sustancia son los datos que obtuvimos con el densímetro, y nuestra densidad de referencia es la densidad que obtuvimos cuando se le sacó al agua. Para finalizar con los resultados, tenemos una tabla que nos muestra los resultados obtenidos con las dichas fórmulas de las 4 sustancias que ocupamos, y en el cual podemos observar que la densidad del pignómetro y del densímetro de la coca varía un poco. Nuestra respuesta a esa variación es que en el caso del pignómetro sacamos el gas a la coca, y cuando se ocupó en el densímetro no se le sacó el gas, por lo cual podemos reafirmar a lo que se dijo anteriormente de que el gas puede ser un factor importante para medir la densidad, ya que puede alterar nuestros resultados. En la primera parte de la práctica determinamos la densidad de distintas sustancias comerciales, incluyendo yogur, Coca-Cola, detergente y vinagre. Los resultados mostraron variaciones significativas en las densidades de estas sustancias, lo cual está directamente relacionado con su composición química y la presencia de diferentes componentes como azúcares, gases disueltos y detergentes. Estos resultados confirman que la densidad es una propiedad clave que puede ampliar En la primera parte de la práctica determinamos la densidad de distintas sustancias comerciales, incluyendo yogur, Coca-Cola, detergente y vinagre. Los resultados mostraron variaciones significativas en las densidades de estas sustancias, lo cual está directamente relacionado con su composición química y la presencia de diferentes componentes como azúcares, gases disueltos y detergentes. Estos resultados confirman que la densidad es una propiedad que puede variar ampliamente entre productos cotidianos, siendo un indicador clave de la concentración de componentes y la interacción entre sus fases. En esta práctica pude concluir que la densidad es una propiedad física que nos permite saber la ligereza o pesadez de una sustancia, la cual puede ser determinada por una relación de masa-volumen. También me di cuenta de que existen diferentes métodos para hallar la densidad de todo tipo de sustancia, además de que la densidad es afectada por cierto cambio, ya sea de temperatura o presión, lo que provoca que el cuerpo
pueda ser más ligero o pesado. Con el picnómetro se pudo ser más preciso en las mediciones de masa de ciertos líquidos, disminuyendo considerablemente los posibles errores de precisión. Se puede concluir que la densidad es una propiedad física que nos permite saber la ligereza o la pesadez de una sustancia, la cual puede ser una relación de masa y volumen, y se puede decir que es una propiedad física en característica de las sustancias puras, y es considerada como una propiedad intensiva ya que es independiente al tamaño de la muestra. Para finalizar con este tema, se puede decir que es un parámetro físico que proporciona información sobre la masa de una muestra o un cuerpo dividida por su volumen. En otras palabras, como de ajustadas están las moléculas de una sustancia en el espacio. También en esta práctica ocupamos dos métodos para calcular la densidad, en la cual para mí la más rápida y exacta es la del picnómetro. Pero cabe recalcar que en cualquiera de estas dos, las propiedades físicas como la temperatura, y en el caso de la coca, que vimos que cometimos un error al no sacarle el gas a esta coca, y la cual puede provocar o provocó que hubiera una variabilidad en la densidad de esta. En esta práctica pudimos ver distintos aprendizajes, como la variación en la densidad de líquidos comunes. Cada sustancia tiene una densidad característica, como la Coca-Cola y el vinagre, que aunque son líquidos similares, tienen densidades ligeramente diferentes debido a sus componentes, como el azúcar. Los métodos de medición precisos. El picnómetro es ideal para obtener medidas precisas de la densidad de líquidos, ya que calcula el volumen exacto de un líquido al comparar la masa del líquido con el volumen del recipiente. El densímetro, por otro lado, es una herramienta rápida y práctica para medir la densidad de líquidos de manera directa, aunque puede ser menos preciso en líquidos espesos o no homogéneos como el yogur o el Sorbitel. Y por último, nos permitió conocer la importancia de la densidad en la calidad de los productos. Al medir la densidad de estos productos es posible deducir propiedades importantes como la concentración de solutos en una bebida. En conclusión, la práctica nos permitió no solo comparar las densidades de diferentes sustancias que usamos o bebemos el día a día, sino que también comprender cómo estas propiedades físicas están relacionadas con la composición y el comportamiento de los productos en distintas aplicaciones.